Dios cometió muchos errores, así como usted y yo cometemos muchos errores. No estamos exentos de cometer errores, de cometer pecados, pero Dios mira un corazón arrepentido. Dios se fija en un corazón. Y como Dios conocía a David, recordemos que Dios mandó que lo ungieran por rey. Y seguramente que ya Dios conocía a David, porque la Biblia dice que Él nos conoce antes de que nosotros vengamos al mundo. Él ya sabía que yo iba a venir, Él ya sabía que usted iba a venir al mundo, Él ya sabía que usted iba a nacer un día, y seguramente que lo mismo de David, Él ya conocía a David. Pero Él sabe que nos equivocamos, Él sabe que erramos, Él sabe que pecamos, pero siempre nos da una oportunidad. Y esa oportunidad comienza con el arrepentimiento. Fíjese qué diferencia hay entre los dos personajes de ese tiempo, Saúl y David. Una diferencia grande, muy grande. Los dos fueron llamados por Dios. Los dos fueron ungidos por Dios. Saúl profetizó, fíjese, fue llamado entre los profetas. Cuando él fue ungido, dice que profetizó junto con los profetas. Pero el corazón de Saúl era diferente del de David. Cuando tenía que arrepentirse, no se arrepintió. Cuando tenía que reconocer su error, no lo reconoció. Pero David es un personaje que vale la pena imitarlo, no en los pecados que cometió, sino en su actitud de arrepentimiento. Así que leamos el Salmo 51, que dice así, si ustedes quieren me siguen con la vista, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada.
entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mi texto clave en esta ocasión es el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no sé si usted alguna vez cometió un pecado que lo hizo sentirse mal, como lo hizo sentir a David. Y cómo se sintió y cómo vivió los siguientes momentos o los siguientes días, las siguientes horas después de haber cometido ese error o ese pecado. ¿Cómo se sintió? La vida de David no fue igual desde que Natán, el profeta, le hizo conocer su condición. A veces se necesita que Dios, a través de su Espíritu Santo a nosotros, nos compunja de tal manera que nos haga ver nuestra condición espiritual. Porque a veces decimos, estoy bien. Parece ser que David vivió así unos días, no sé cuántos días habrá vivido muy tranquilo, ¿verdad? Sin dar a conocer su pecado, nadie lo sabía. Todo parecía que iba viento en popa para David, pero no era así. Y fue necesario que Dios enviara al profeta Natán, porque si no, de otra manera, la vida de David hubiera sido arruinada totalmente. Si Dios no le hubiera mandado al profeta Natán, David hubiera continuado igual su vida, como si nada hubiera sucedido. Y a nosotros es importante oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que nos habla, nos compunge, nos hace ver nuestra condición y nos hace ver que necesitamos renovación. Necesitamos, yo estaba pensando hace unos días que la alfombra aquí se ve como nueva, se ve limpia, pero si usted ve la aspiradora, está llena de polvo. ¿Y de dónde sale ese polvo? Yo digo, hay que estarla sacudiendo continuamente porque el filtro está totalmente lleno de polvo. Así se ve a veces nuestra vida. Parece que todo está limpio, pero el polvo se nos pega y es necesario la limpieza del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos que no hay perfección en nosotros y por eso es que necesitamos esa renovación espiritual en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cuál es la clave para la renovación? Según la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque aquí en la vida de David podríamos decir el reconocimiento de nuestra condición espiritual. Hay que reconocer. Cuando Juan el Bautista predicaba, lo que quería hacer es hacer entender a la gente de aquel tiempo cuál era su condición espiritual. No solo a la gente secular, no solo a la gente del vulgo, pero también a los líderes, porque Dios hablaba a los líderes también, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los religiosos, a los líderes, a los gobernantes del pueblo de Israel. Él quería llegar con el mensaje que Dios le había dado, y por eso dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y no digan dentro de sí, Abraham tenemos por padre, porque a veces surge el orgullo religioso, ¿sí? Nosotros venimos de Abraham, somos hijos de Abraham, decían. Y cuando el Señor les habló claramente acerca de que si fueran hijos de Abraham, no harían lo que estaban haciendo, porque querían matarlo. Pero el pueblo es necesario que se le hable la palabra de Dios, así como Dios le habló a través del profeta Natán a David, para que reconociera cuál era su condición. Y yo creo que cuando nosotros, como les decía yo al principio, nos hemos dado cuenta que hemos fallado a Dios, llega un momento cuando nosotros oímos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos habla.
y nos hace reconocer que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que cambiar, que tenemos que renovarnos porque posiblemente estamos llenos de polvo, que parece que estamos limpios, pero así como los fariseos estaban, ¿no? Dijo el Señor, ustedes se parecen como sepulcros blanqueados. Parece que estamos bien. Aquellos parece que estaban bien, pero era solamente la fachada. Dios conoce el interior y por eso necesitamos renovarnos. La clave entonces es la transformación de la mente. La mente de David tuvo que cambiar desde el momento en que Natán le hizo conocer. La situación espiritual de David no estaba bien, pero cuando ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron las expresiones de David? En verdad, yo he pecado. Yo he pecado. Dios es justo. Él es justo. Y ahora hay que cambiar de actitud. Los siguientes días de David fueron días difíciles. ¿Por qué? Porque él no quería que el fruto de su pecado muriera. Recordarán ustedes que David había salido embarazada y no quería que muriera. Que Betsabé, ¿dije Betsabé o dije quién? Betsabé. Que Betsabé había salido embarazada y ahora iba a haber un fruto, pero David no quería que muriera. Y pidió a Dios que no lo matara. Pero ya el profeta le había dicho que iba a morir. Y David dice que ayunó, dice que se postró, dice que estuvo en el suelo, echó polvo sobre su cabeza, trató de convencer a Dios, pero cuando estamos mal, cuando no hemos hecho el bien, Dios tiene que arreglar nuestro problema. Y es así que él tuvo que reflexionar, y como en esa noche es una noche de reflexión, él tuvo que entender que era mejor la voluntad de Dios y no la de él. Transformar nuestra mente. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12:2, que ya lo hemos casi memorizado. Vamos, ¿qué dice Romanos 12:2? Casi, porque todavía no lo memorizamos bien, pero nos habla precisamente de renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Mire, lo primero que dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a tu manera de vivir o a la manera de vivir de este mundo. No te conformes a tus ideas. No hagas lo que Dios no quiere, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto creo que debemos machacarlo continuamente, memorizarlo, ¿verdad? A fin de que, de veras, nuestro entendimiento sea renovado. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Está hablando, el entendimiento es parte del alma, es parte del interior. ¿Dónde está nuestro entendimiento? No podemos verlo, es la parte abstracta de nosotros, así como el espíritu es abstracto, no se mira. Pero nosotros tenemos entendimiento porque Dios nos capacitó, nos dio ese privilegio de no ser como los animalitos. Ellos no tienen entendimiento, pero nosotros sí tenemos entendimiento. Pero ese entendimiento muchas veces se malea por el pecado y tenemos que renovarlo, renovar nuestra mente. Y solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Como el Espíritu Santo de Dios, si ha venido al creyente y se ha convertido, el Espíritu Santo no se puede ir de
de esa persona, si realmente ha sido convertido, le va a pasar lo que David. Puede que peque, pero ahí va a estar el Espíritu Santo, machacándole continuamente. Has pecado, has fallado, arrepiéntete, renuévate, cambia de mente. Amén. Esa es la primera cosa, transformación de la mente. Y la segunda es que nosotros debemos entender que somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Ya nuestra vieja creación, nuestra vida mala, mundana, ya terminó. Somos una nueva creación, así como lo dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? 5:17 dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. En el tiempo de David, Cristo no había venido todavía, pero ya había promesa para los judíos de que iba a venir el Mesías, y su fe estaba fundada en esa promesa, en el Mesías. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿es el único pecado que cometió David? No. Después de ese vinieron otros pecados. Sin embargo, la promesa de Dios no falló. Siempre estuvo allí con él. Lo que Dios le había dicho, Dios lo había ungido por alguna razón. Dios lo había llamado por alguna razón. Y note usted que él sufrió mucho antes de ser rey. Antes de que fuera, ¿cómo se dice? Proclamado rey, porque ya lo habían ungido como rey, pero no lo habían proclamado como rey. Es más, no todo el pueblo de Israel lo proclamó como rey. Al principio dice que una parte, solamente una tribu, lo proclamó como rey. Las otras tribus estuvieron gobernadas por un hijo de Saúl, Esbaal. Por 3 años fueron gobernadas por él, pero después Dios le dio todo el pueblo y lo proclamaron como rey. Sin embargo, yo veo en la vida de David altos y bajos. Eso quiere decir que muchas veces nosotros nos pasa así. Dios conoce cuál es nuestra condición. Dios no quiere que vivamos entre altos y bajos. Dios quiere que nos estabilicemos, que vivamos una vida estable. ¿Cuál es la clave para eso? ¿Cuál es la clave para no tener altibajos? Vamos a ver qué nos dice Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Es un proceso continuo. Él nos lavó, Él nos renueva, dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Ninguno de nosotros nos podemos jactar de las buenas cosas que hemos hecho. David no se podía jactar de lo bueno que había hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Por eso David decía, renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que esta oración no la hacía solamente o no la hizo nada más en esa ocasión. Esta oración era continua, porque esto es un proceso continuo. Cada día nosotros debemos de decirle al Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el Señor.
La renovación es un proceso continuo para el creyente. El cuerpo humano necesita renovar fuerzas cada día para continuar, y por eso Dios mandó que el hombre tuviera un día de descanso. ¿Quién es nuestro descanso ahora? Antes el pueblo de Israel tenía un día de descanso, el sábado. Todos los sábados ellos tenían que descansar. Y en ese descanso no quiere decir que no hacían nada o que se iban a jugar o que se iban de vacaciones. Tenían que estar en la presencia de Dios. ¿Ah? Tenían que meditar en la palabra de Dios. Y eso es lo que renueva al pueblo. La palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos esta dicha de que ese proceso del Espíritu Santo nos renueve cada día y nos mantenga firmes hasta el día en que el Señor venga por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es una clave interesante para renovarnos continuamente. Recordemos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros para renovarnos cada día. Así como pasamos la vacuum, aquí la pasamos una vez a la semana y la alfombra se ve como nueva y hace ya mucho tiempo que la pusimos. ¡Qué bendición! Que nuestra vida sea barrida por el Espíritu Santo diariamente, recordando que tenemos que arrepentirnos de nuestras fallas, de nuestros pecados y reconocer nuestra condición delante de Dios, porque un corazón, dijo el mismo David, un corazón, ¿cómo dice? Contrito y humillado, dice, no lo despreciará el Señor. Si tenemos un corazón contrito y humillado, podemos estar totalmente seguros que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a renovar, que Dios va a estar con nosotros continuamente. Y qué bueno que el Señor nos haga conocer nuestros errores, porque si no, entonces nos pasaría las de David, como que vamos bien, pero en realidad no estamos bien. Gloria al Señor para siempre. La clave, entonces, para la renovación espiritual es que el Espíritu Santo nos haga conocer nuestra condición, que sepamos que somos nuevas criaturas y que ya no vivimos la vida vieja, sino que ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y le damos gracias a Dios en esta tarde.